El siguiente video es para que veamos los puntos quizás más importantes de lo que es el tema tabla periódica. Estoy usando una presentación de diapositivas que usaba cuando la clase era presencial, así que es muy probable que algunas diapositivas me las vaya saltando. ¿Sí? Bien, esto es una pequeña introducción. Básicamente la tabla surge como una necesidad de que todos los científicos pudieran hablar, entre comillas, un mismo lenguaje, porque inicialmente había mucha divergencia en el tipo de simbología o en la forma de representar los diferentes elementos. ¿Sí? Ahí tienen imagen algunas cosas antiguas. Así que la tabla se propuso con la idea de que todos los científicos pudieran utilizar el mismo sistema unificado de símbolos. ¿Sí? En un primer momento, ¿sí?, a la tabla se la fue organizando por las masas atómicas, que se podían obtener de maneras a veces indirectas, a veces con mucho error incluso. Tengamos presente que la tecnología disponible en esos momentos era mucho menor que la que hay hoy en día. ¿Sí? Ahí tienen ejemplos de tablas. El primer intento de organizar la tabla con un significado fue el de Newlands, que básicamente se empezó a dar cuenta que las propiedades químicas se repetían a medida que uno avanzaba a mayores masas atómicas. O sea, en la época de él ya había listados de elementos ordenados por las masas y él veía que los elementos que estaban separados por 8 lugares tenían propiedades químicas parecidas. O sea, el elemento 2 se parecía al elemento 10 en cuanto a su comportamiento químico. Cuando uno dice se parecía, se refiere a que se unía al oxígeno en proporciones similares o que tendía a formar quizás el mismo tipo de compuesto. A eso se refería, un parecido químico. ¿Sí? Por supuesto, como en la época de Newlands todavía faltaba descubrir un montón de elementos, su idea de que cada 8 elementos se repetía fracasa con los elementos más pesados. ¿Sí? Porque faltaban muchos elementos que en su época todavía nadie había descubierto. ¿Sí? De hecho, acá tenemos una representación de la tabla de Newlands. ¿Sí? Bien, entonces, el que se considera hoy en día como el padre de la tabla periódica, Mendeleev, va un paso más adelante, porque no solo propone organizar los elementos de alguna manera, sino que confía tanto en que al ordenar los elementos en una tabla uno puede hacer predicciones, que incluso predijo, ¿sí?, algunos elementos que en su época aún no se conocían. ¿Sí? Ojo, él también ordenó por masas atómicas. Tengamos en cuenta que en la época de Mendeleev todavía no se había descubierto la estructura nuclear del átomo, mucho menos se conocía la existencia de protones, así que no podía ordenar por número atómico como hacemos hoy en día, sino que ordenó por las masas. Pero le dio tanta importancia a lo de encolumnar los elementos de acuerdo a su parecido químico, que en algunos lugares dejó huecos, ¿sí?, por más que había elementos que no se conocían. ¿Sí? Es decir, avanzo un poco, ¿sí? Miren, esto es para mostrar cómo fueron surgiendo los primeros elementos, ¿sí? Al principio los únicos que se conocían en los tiempos antiguos son los que aparecen en pantalla, cuestiones de la metalurgia y cosas por el estilo, ¿sí? Cuando en la Edad Media la investigación científica estaba en manos de los curas, básicamente, de la gente religiosa, se conocieron algunos elementos más. ¿Sí? Cuando empieza la revolución científica, empieza la aparición de lo que serían, entre comillas, científicos profesionales, se descubren un montón de elementos. ¿Sí? Con la electricidad se logran aislar muchos elementos nuevos y con el manejo de la electricidad se logran aislar muchos elementos. Luego, con el conocimiento de las partículas subatómicas, ya estamos, fíjense, principios del siglo XX, se logran descubrir, por ejemplo, los gases nobles. Y finalmente con el avance tecnológico se logra prácticamente completar casi la totalidad de la tabla. Y la última etapa sería la síntesis de nuevos elementos que no existen naturalmente. ¿Sí? Ahora, volvamos a la época de Mendeleev. Esa es la tabla de la época de Mendeleev. No se conocían, por ejemplo, el galio y el germano, ¿sí?, que están justo en el lugar ese que está marcado con el círculo rojo. ¿Sí? Entonces, Mendeleev no conocía que existían esos elementos. Para él, el siguiente elemento luego del zinc era el arsénico. ¿Sí? Entonces, en la época de Mendeleev, la tabla esta, que es la tabla actual, en realidad era así. Después del zinc venía el arsénico. Entonces, él se dio cuenta que el arsénico no correspondía en ese lugar. ¿Por qué? Porque no se parecía en nada al aluminio. ¿Sí? El arsénico
él se dio cuenta de que era muchísimo más parecido al fósforo, ¿sí? Mucho más parecido al fósforo que al aluminio. Entonces dijo, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Si se parece tanto al fósforo, en realidad yo lo tengo que poner en la columna del fósforo. Y esos dos huequitos que me quedan ahí tienen que ser de elementos que todavía nadie descubrió, ¿sí? Estamos hablando de fines del siglo XIX, ¿sí? Entonces, se le dio tanta importancia a ordenar los elementos en columnas por su parecido químico que se dio cuenta de que faltaban elementos por descubrir. Algo que es completamente antiintuitivo, ¿sí? Por eso se lo considera el padre. Se dio cuenta de que era mucho más importante el parecido químico y ordenar a los elementos de esa manera que lo que se sabía en su época, ¿sí? Entonces, de hecho, debajo del aluminio y debajo del silicio, él propuso que iban a poder descubrirse en el futuro elementos, ¿sí? Con ciertas características, ¿sí? Porque no solo dijo, hay dos elementos que todavía no conocemos, dijo, sus características tienen que ser parecidas a tal y tal, así que más o menos van a tener esta característica, se van a combinar con el oxígeno de esta manera, se van a combinar con el hidrógeno de esta manera. Y la verdad, ¿sí?, es que muchas de sus predicciones finalmente fueron verificadas, ¿sí? Cuando se descubrió el germanio y el galio, cumplían muchas de las características que Mendeleev había predicho solamente por basarse en su tabla, ¿sí? Bien. Años más tarde, cuando se descubre la existencia de los protones, se empezó a ordenar a los elementos de una manera distinta, se los empezó a ordenar por número atómico y la tabla fue tomando la apariencia que tiene hoy en día, ¿sí? Donde básicamente están ordenados de esa manera por el número de protones en el núcleo, pero además están encolumnados en grupos por similitudes en el comportamiento químico.